En el corazón árido de la región de Coahuila, donde el sol implacable castiga la tierra y el polvo danza en remolinos fantasmales, se alza un pequeño pueblo, Santa María de la Luz, un lugar donde la fe se aferra a la vida como la raíz a la roca, y las leyendas se susurran al caer la noche, mezclándose con el canto de los grillos y el aullido lejano de los coyotes. Aquí, entre casas de adobe descoloridas y una iglesia de campanario cansado, nació Mateo. Desde el momento en que exhaló su primer aliento, Mateo fue diferente. No era una diferencia física, palpable a simple vista, sino una vibración sutil que lo envolvía, un aura de misterio que intrigaba a algunos y atemorizaba a otros. Su nacimiento coincidió con una lluvia torrencial fuera de temporada, un evento que los ancianos del pueblo interpretaron como un presagio, una señal de que algo extraordinario estaba por suceder. Pero, ¿bueno o malo? Esa era la pregunta que resonaba en sus corazones. Mateo creció rodeado del amor incondicional de sus padres, pero también de un sentimiento constante de vacío, como si le faltara una pieza esencial, una parte vital de su ser. Buscaba respuestas en los libros polvorientos de la biblioteca del pueblo, en las historias contadas por su abuela al calor del fogón, en las plegarias susurradas en la iglesia, pero nada lograba saciar su sed. Las noches eran especialmente difíciles. Visiones extrañas lo asaltaban en sueños, imágenes fragmentadas de un futuro incierto, caminos bifurcados que se extendían hasta el horizonte, decisiones trascendentales que debía tomar. A veces, veía rostros desconocidos, figuras sombrías que lo acechaban en la oscuridad. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, preguntándose si esos sueños eran simples pesadillas o vislumbres de su destino. En el pueblo se le consideraba un muchacho callado, introspectivo. Prefería la soledad de la naturaleza a la compañía de otros niños. Se perdía en las montañas, observando el vuelo de los halcones, escuchando el susurro del viento entre los cactus. En esos momentos, sentía una conexión profunda, con algo más grande que él, una fuerza invisible que lo rodeaba y lo protegía. Un día, mientras ayudaba a su padre en el campo, Mateo notó una anciana sentada a la sombra de un mezquite. Era doña Elena, la curandera del pueblo, una mujer sabia y enigmática que había vivido más de 100 años. Se decía que poseía el don de la videncia y que podía leer el futuro en las hojas de té. Mateo nunca le había prestado mucha atención a esas historias, pero algo en la mirada de doña Elena lo atrajo. Se acercó a ella con cautela, ofreciéndole un vaso de agua fresca. Doña Elena lo aceptó con una sonrisa arrugada y le dijo: «Mateo, tu nacimiento no fue una casualidad. Estás destinado a algo grande, a algo que cambiará el rumbo de este pueblo y quizás del mundo entero». Sus palabras resonaron en el corazón de Mateo como el tañido de una campana lejana. Doña Elena le reveló que las visiones que lo atormentaban eran señales, pistas que lo guiarían en su camino. Pero también le advirtió que el camino estaría lleno de peligros, de pruebas de fe y tentaciones oscuras. «Deberás elegir sabiamente, Mateo. El destino está en tus manos», le dijo antes de desaparecer entre la maleza, dejando a Mateo confundido y asustado. Era posible que su vida tuviera un propósito mayor. Podría ser que él, un simple muchacho de un pueblo perdido en el desierto, estuviera destinado a algo extraordinario. La idea lo abrumaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de una extraña emoción. Sentía que una fuerza invisible lo impulsaba a descubrir la verdad, a aceptar su destino y a luchar por el bien. El viaje que le esperaba sería largo y difícil, pero Mateo estaba dispuesto a enfrentarlo. El destino lo llamaba, y él, con el corazón lleno de esperanza y el alma llena de preguntas, estaba listo para responder. La noche caía sobre Santa María de la Luz, y con ella, el inicio de una aventura épica. La revelación de doña Elena plantó una semilla de incertidumbre en el corazón de Mateo, pero también despertó una chispa de esperanza. A partir de ese día, comenzó a observar el mundo que lo rodeaba con nuevos ojos, buscando las señales que la anciana le había mencionado. Ya no se limitaba a vagar por las montañas, sino que las exploraba con un propósito, escudriñando cada rincón en busca de respuestas. Sin embargo, el camino no era tan claro como esperaba. Las señales eran ambiguas,
fragmentarias, como piezas de un rompecabezas que no terminaban de encajar. A veces, creía vislumbrar un significado oculto en un simple amanecer, en el vuelo de un pájaro, en el sonido del viento, pero al instante siguiente, la duda lo asaltaba, haciéndole cuestionar su propia cordura. A pesar de la confusión, Mateo se aferraba a la fe. Recordaba las palabras de su abuela, quien siempre le decía que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Tal vez, pensaba, el caos aparente era parte de un plan divino, una forma de poner a prueba su determinación y su confianza. En consecuencia, Mateo buscó consejo en el padre Tomás, el sacerdote del pueblo, un hombre de fe inquebrantable y sabiduría profunda. Le contó sobre sus visiones, sobre las palabras de doña Elena y sobre su sentimiento de vacío. El padre Tomás lo escuchó con atención, sin juzgarlo ni interrumpirlo. Al final le dijo: Mateo, la fe no es un camino fácil. Es una lucha constante contra la duda, contra el miedo, contra las tentaciones del mundo. Pero si mantienes tu corazón puro y tu espíritu abierto a la voluntad de Dios, Él te guiará. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica cuando te enfrentas a la incomprensión de los demás. No todos en el pueblo creían en las visiones de Mateo. Algunos lo consideraban un excéntrico, un soñador perdido en sus fantasías. Otros, influenciados por viejas supersticiones, lo veían como un portador de mala suerte. Mateo aprendió a ignorar las críticas y los prejuicios, concentrándose en su propia búsqueda. Además, Mateo se dio cuenta de que el destino no es algo predeterminado e inmutable. No es un camino trazado de antemano que uno debe seguir ciegamente. Más bien, es un conjunto de posibilidades, de decisiones que uno debe tomar con libertad y responsabilidad. Dios nos da la oportunidad de elegir, de construir nuestro propio camino. De igual forma, Mateo comenzó a entender que su vacío interior no era una maldición, sino una invitación a buscar algo más grande, algo que trascendiera los límites de su pequeña existencia, una invitación a descubrir su verdadero propósito en la vida. Mientras tanto, las noches se volvieron aún más inquietantes. Las visiones se intensificaron, volviéndose más vívidas y aterradoras. Mateo veía imágenes de guerra, de destrucción, de sufrimiento. Sentía la presencia de una fuerza oscura que lo acechaba, que intentaba corromperlo y desviarlo de su camino. Sin embargo, a pesar del miedo, Mateo se negaba a rendirse. Se aferraba a su fe, a su esperanza, a su amor por Dios y por su prójimo. Sabía que no estaba solo, que contaba con la protección divina y con el apoyo de aquellos que creían en él. En efecto, Mateo comenzaba a comprender que su viaje no era solo un viaje personal, sino que estaba ligado al destino de su pueblo y quizás del mundo entero. Que su elección, su decisión, tendría consecuencias trascendentales. El peso de la responsabilidad era enorme, pero Mateo estaba dispuesto a cargarlo, porque sabía que Dios lo había elegido para algo especial, para algo que valía la pena luchar. La noche se cernía sobre Santa María de la Luz, y Mateo, con el corazón lleno de fe y el alma llena de valor, se preparaba para enfrentar las pruebas que le aguardaban. A medida que Mateo profundizaba en su búsqueda, las señales se volvían más claras, aunque no menos enigmáticas. Ya no eran simples visiones o presentimientos, sino eventos concretos que parecían orquestados por una mano invisible. Objetos que aparecían y desaparecían inexplicablemente, encuentros fortuitos con personas que le brindaban información crucial, sueños premonitorios que se cumplían al pie de la letra. Por ejemplo, un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Mateo tropezó con un anciano que vendía libros usados. El anciano le ofreció un libro antiguo, encuadernado en cuero y con páginas amarillentas. El libro trataba sobre la historia de Santa María de la Luz, y en él Mateo descubrió detalles sorprendentes sobre la fundación del pueblo y sobre una antigua leyenda que hablaba de un tesoro escondido. De manera similar, otra vez, mientras rezaba en la iglesia, Mateo escuchó una voz que le susurraba al oído. La voz le indicaba que debía buscar una cueva secreta en las montañas, un lugar donde encontraría respuestas a sus preguntas. Mateo siguió la voz y después de varios días de búsqueda, encontró la cueva. En su interior,
Descubrió una serie de pinturas rupestres que representaban escenas de la vida de Jesús. Ahora bien, consideremos cómo estos eventos aparentemente aleatorios se entrelazaban para formar un patrón coherente. Mateo se dio cuenta de que no eran simples coincidencias, sino pruebas de que Dios estaba interviniendo directamente en su vida, guiándolo y protegiéndolo. No obstante, la intervención divina no siempre era evidente. A veces, Dios se manifestaba a través de la adversidad, a través de las dificultades y los desafíos. Mateo tuvo que enfrentar la oposición de aquellos que no creían en él, la incomprensión de sus amigos y familiares, la tentación de rendirse y abandonar su búsqueda. Por consiguiente, Mateo aprendió a confiar en la providencia divina, a aceptar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Aprendió que la fe no es un sentimiento pasivo, sino una acción constante, una lucha diaria contra la duda y el miedo. En efecto, Mateo se dio cuenta de que su viaje no era solo un viaje hacia el exterior, hacia la búsqueda de respuestas en el mundo que lo rodeaba, sino también un viaje hacia el interior, hacia la exploración de su propia alma. Tuvo que confrontar sus propios demonios, sus propias debilidades y sus propios miedos. Tuvo que aprender a perdonarse a sí mismo y a los demás. Además, Mateo descubrió que la verdadera fuerza no reside en el poder físico o en la inteligencia, sino en el amor a Dios, en el amor a su prójimo, en el amor a sí mismo. El amor es el arma más poderosa que tenemos para combatir el mal y para transformar el mundo. Sin embargo, la fuerza oscura que lo acechaba se hacía cada vez más presente. Las visiones se volvieron más violentas y perturbadoras. Mateo sentía que estaba siendo observado, que alguien o algo lo estaba siguiendo de cerca. A pesar de todo, Mateo se negaba a ceder ante el miedo. Se aferraba a su fe, a su esperanza, a su amor. Sabía que Dios estaba con él, que lo protegería y lo guiaría en su camino. La noche se extendía sobre Santa María de la Luz, y Mateo, con el corazón lleno de fe y el alma llena de amor, se preparaba para enfrentar la batalla final. La presión sobre Mateo se intensificó hasta un punto casi insoportable. Las visiones se volvieron tan reales que a menudo le costaba distinguir entre el sueño y la vigilia. La fuerza oscura que lo acechaba se manifestó de manera más tangible, tomando la forma de tentaciones y pruebas que ponían a prueba su fe y su moral. Por ejemplo, una noche, mientras caminaba por el bosque, Mateo se encontró con una hermosa mujer que le ofreció poder y riqueza a cambio de renunciar a su misión. La mujer le prometió que si se unía a ella, podría gobernar el mundo y vivir una vida de placeres y lujos. Mateo se sintió tentado, pero al instante siguiente recordó las palabras de su abuela, quien siempre le decía que el verdadero tesoro no reside en las posesiones materiales, sino en el amor a Dios y al prójimo. De igual manera, en otra ocasión, Mateo fue acusado falsamente de un crimen que no cometió. La gente del pueblo, influenciada por la fuerza oscura, lo condenó y lo repudió. Mateo se sintió solo y abandonado, pero al instante siguiente recordó las palabras del padre Tomás, quien le había enseñado que el perdón es la mayor virtud y que debemos amar a nuestros enemigos. Ahora bien, consideremos cómo estas pruebas y tentaciones fortalecieron el carácter de Mateo y lo prepararon para la batalla final. Mateo aprendió a resistir la tentación, a perdonar a sus enemigos y a confiar en la justicia divina. Aprendió que la verdadera victoria no reside en el poder o en la riqueza, sino en la integridad y en la fidelidad a Dios. Sin embargo, la fuerza oscura no se rendía. A medida que Mateo se acercaba a su destino, los ataques se volvían más feroces y despiadados. La fuerza oscura intentó destruir su fe, su esperanza, su amor. Intentó corromper su alma y convertirlo en uno de sus seguidores. Por consiguiente, Mateo tuvo que recurrir a todas sus fuerzas para resistir. Rezó con fervor, meditó en las Escrituras, buscó el consejo del padre Tomás y de doña Elena. Se aferró a la fe de sus antepasados y a la promesa de la vida eterna. En efecto, Mateo comprendió que la batalla que estaba librando no era solo una batalla personal, sino una batalla cósmica entre el bien y el mal,
una batalla que se libraba en el corazón de cada ser humano, una batalla que decidiría el destino del mundo. Además, Mateo descubrió que no estaba solo en esta batalla. Contaba con la ayuda de los ángeles, de los santos y de todos aquellos que habían luchado por el bien a lo largo de la historia. Contaba con la protección de Dios, quien lo amaba incondicionalmente y lo acompañaba en cada paso del camino. Sin embargo, la noche más oscura aún estaba por llegar. La fuerza oscura preparaba su ataque final, un ataque que pondría a prueba la fe de Mateo hasta el límite. Un ataque que decidiría si Mateo era digno de cumplir su destino. La noche se cernía sobre Santa María de la Luz, y Mateo, con el corazón lleno de fe y el alma llena de coraje, se preparaba para enfrentar la prueba más difícil de su vida. El destino del pueblo, y quizás del mundo, pendía de un hilo. La noche más oscura llegó con una tormenta sin precedentes. Los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran dagas incandescentes, y el viento aullaba con la furia de un demonio. La lluvia caía a torrentes, inundando las calles del pueblo y convirtiendo el desierto en un mar de lodo. En medio de la tormenta, Mateo sintió una presencia maligna que lo envolvía. Era la fuerza oscura, que se había manifestado en su forma más terrible. Una sombra gigantesca que se cernía sobre él, amenazándolo con destruirlo. La fuerza oscura le ofreció un último pacto. Le prometió que si se arrodillaba ante ella y la adoraba, le perdonaría la vida y le daría el poder de gobernar el mundo. Mateo sintió la tentación de aceptar, pero al instante siguiente recordó todo lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Recordó el amor de sus padres, la sabiduría de doña Elena, la fe del padre Tomás, la promesa de la vida eterna. Ahora bien, consideremos cómo este momento decisivo puso a prueba la fe de Mateo hasta el límite. Mateo tuvo que elegir entre el camino fácil de la sumisión y el camino difícil de la resistencia. Tuvo que elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio. En ese momento, Mateo sintió un miedo indescriptible, pero al instante siguiente, sintió también una fuerza que lo invadía desde lo más profundo de su ser. Era la fuerza de Dios, que lo llenaba de valor y de esperanza. Por consiguiente, Mateo se negó a arrodillarse ante la fuerza oscura. Se mantuvo firme en su fe, y con voz temblorosa, pero llena de convicción, le dijo: «No te adoraré. Solo adoraré a Dios, mi Creador, y confío en que Él me dará la fuerza para vencerte». En efecto, al escuchar estas palabras, la fuerza oscura rugió de rabia y se lanzó contra Mateo con toda su furia. La tormenta se intensificó, y los relámpagos cayeron cerca de Mateo, amenazándolo con incinerarlo. Además, la fuerza oscura intentó manipular la mente de Mateo, mostrándole visiones de su peor pesadilla. Vio a sus padres muertos, a su pueblo destruido, a sus amigos sufriendo. Sintió que su fe se tambaleaba, que su esperanza se desvanecía, que su amor se extinguía. Sin embargo, a pesar de todo, Mateo se aferró a la imagen de Jesús crucificado. Recordó el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad y se sintió inspirado a seguir su ejemplo. Cerró los ojos, elevó su corazón a Dios y rezó con todas sus fuerzas. Mientras tanto, en el pueblo, la gente se había refugiado en la iglesia. El padre Tomás, doña Elena y los demás creyentes rezaban por Mateo, pidiendo a Dios que lo protegiera y le diera la fuerza para vencer al mal. De repente, un rayo cayó sobre la iglesia, iluminándola con una luz cegadora. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. La imagen de Jesús crucificado se desprendió de la pared y voló hacia Mateo, rodeándolo con una luz dorada. La fuerza oscura gritó de dolor y retrocedió, sintiendo el poder de la divinidad. Mateo sintió que la fuerza de Jesús lo invadía, llenándolo de un amor y una paz indescriptibles. Abrió los ojos y vio que la fuerza oscura se desvanecía, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La tormenta comenzó a amainar, y un silencio sobrecogedor se apoderó del pueblo. La batalla había terminado. Mateo había vencido al mal. El destino de Santa María de la Luz y del mundo había sido salvado. Tras la tormenta, una calma inusual se apoderó de Santa María de la Luz. El sol brillaba con una intensidad renovada, y el aire fresco y limpio
llenaba los pulmones de esperanza. La gente salió de sus casas y se reunió en la plaza del pueblo, contemplando el amanecer con asombro y gratitud. Mateo apareció en medio de la plaza, rodeado de una luz dorada. Su rostro irradiaba paz y serenidad, y sus ojos brillaban con una sabiduría que trascendía su edad. La gente lo miraba con respeto y admiración, reconociéndolo como el héroe que había salvado al pueblo del mal. Ahora bien, consideremos cómo la victoria de Mateo transformó la vida de Santa María de la Luz. El pueblo, que antes era un lugar de desesperación y sufrimiento, se convirtió en un oasis de paz y prosperidad. La gente aprendió a amarse y a perdonarse, a trabajar juntos por el bien común, a confiar en Dios y en su providencia. En efecto, el ejemplo de Mateo inspiró a muchos a seguir sus pasos. Los jóvenes del pueblo se sintieron llamados a servir a Dios y a su prójimo, y se dedicaron a obras de caridad y de evangelización. Los ancianos recuperaron la fe y la esperanza, y se convirtieron en guías espirituales para las nuevas generaciones. Los enfermos encontraron consuelo y sanación, y los pecadores se arrepintieron de sus errores. Además, Mateo se convirtió en un líder espiritual para el pueblo. Les enseñó a interpretar las Escrituras, a orar con fervor, a vivir según los mandamientos de Dios. Les mostró el camino de la santidad, el camino del amor, el camino de la felicidad. De igual manera, Mateo se dedicó a reconstruir el pueblo, tanto física como espiritualmente. Reparó la iglesia, construyó escuelas y hospitales, y promovió la agricultura y el comercio. Se aseguró de que todos tuvieran acceso a los bienes necesarios para vivir una vida digna y feliz. Sin embargo, Mateo nunca se dejó llevar por el orgullo o la vanidad. Siempre recordó que su victoria no era suya, sino de Dios. Siempre se mantuvo humilde y servicial, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas propias. Por consiguiente, Mateo se convirtió en un ejemplo de santidad para el mundo entero. Gente de todas partes venía a Santa María de la Luz para conocerlo y recibir su bendición. Reyes, presidentes, científicos, artistas, todos se postraban ante él, reconociéndolo como un hombre santo, un hombre de Dios. A pesar de todo, Mateo nunca abandonó su pueblo. Siempre permaneció en Santa María de la Luz, compartiendo su vida con la gente que amaba. Sabía que su destino no era gobernar el mundo, sino servir a Dios y a su prójimo. La vida de Mateo fue una vida de sacrificio, de entrega, de amor. Una vida que demostró que el destino no es algo predeterminado e inmutable, sino una elección que cada uno de nosotros debe hacer. Una elección entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre la vida y la muerte. Mateo eligió el camino del bien, el camino de Dios, el camino de la vida. Y al hacerlo, transformó el mundo y dejó un legado imborrable en la historia de la humanidad. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se revela una verdad profunda, como una semilla que germina en el corazón del desierto. El destino no es una cadena que nos ata, sino un lienzo en blanco que nos invita a pintar nuestra propia historia con los colores de la fe, la esperanza y el amor. Mateo, desde su humilde origen en Santa María de la Luz, nos ha mostrado que incluso en los lugares más áridos, la gracia divina puede florecer y transformar vidas. Si bien es cierto que las pruebas y tentaciones son inevitables en el camino, también es cierto que la fuerza para superarlas reside en nuestro interior, en la conexión inquebrantable con lo sagrado, en la creencia firme de que no estamos solos en esta travesía. Cada obstáculo, cada desafío, se convierte en una oportunidad para crecer, para fortalecernos, para descubrir la verdadera esencia de nuestro ser. Ahora bien, consideremos cómo las decisiones que tomamos a lo largo del camino, como las pinceladas de un artista, van dando forma a nuestro destino. No somos meros espectadores de nuestra propia vida, sino protagonistas activos, capaces de elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La libertad de elegir, sin embargo, conlleva una gran responsabilidad, la de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y de asumir las riendas de nuestro propio destino. De igual manera, la historia de Mateo nos enseña que el verdadero poder no reside en la riqueza o en el dominio, sino en la humildad y en el servicio, el amor al prójimo, la compasión por los que sufren, la entrega desinteresada a los demás,
Son las verdaderas armas que tenemos para combatir el mal y para construir un mundo más justo y fraterno. En este sentido, es importante recordar que el camino de la fe no es un camino solitario. Contamos con el apoyo de nuestros semejantes, con la guía de los líderes espirituales, con la protección de los ángeles y los santos. Pero sobre todo, contamos con la presencia constante de Dios, que nos ama incondicionalmente y nos acompaña en cada paso del camino. Así las cosas, la vida de Mateo se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su ejemplo nos inspira a no rendirnos ante la adversidad, a mantener viva la llama de la fe, a creer en el poder transformador del amor. Su legado perdura en Santa María de la Luz, un testimonio vivo de que incluso en los lugares más remotos, la gracia divina puede obrar milagros. Aún así, la pregunta que resuena en nuestros corazones es: ¿cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas de la historia de Mateo a nuestra propia vida? ¿Cómo podemos descubrir nuestro propio destino y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? En consecuencia, la respuesta no es sencilla, pero reside en la búsqueda constante de la verdad, en la práctica de la oración y la meditación, en el servicio desinteresado a los demás, en la confianza inquebrantable en la providencia divina. El camino es largo y difícil, pero la recompensa es inmensa, la realización plena de nuestro ser, la paz interior, la alegría eterna. Por tanto, mientras nos acercamos al final de esta travesía, la invitación es a reflexionar sobre nuestro propio destino, a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores, si estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. La respuesta está en nuestro interior, esperando ser descubierta. El momento de actuar es ahora. El destino nos espera. La historia de Mateo, como un eco que resuena a través del tiempo, nos revela que el verdadero destino no es un punto fijo en el horizonte, sino la travesía misma, la metamorfosis constante del alma en busca de su conexión divina. No se trata de alcanzar una meta predefinida, sino de abrazar el camino con todas sus luces y sombras, con sus alegrías y tristezas, con sus victorias y derrotas. En última instancia, la vida de Mateo nos muestra que el llamado no es una imposición externa, sino una voz interior que nos invita a desplegar nuestro máximo potencial, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a amar incondicionalmente y a servir desinteresadamente. Es una invitación a trascender los límites de nuestra individualidad y a conectar con algo más grande que nosotros mismos, con la esencia misma de la creación. De este modo, la clave para desentrañar el misterio del destino reside en la fe, en la esperanza y en el amor. La fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.